pero no puede ser que la mayoría no, y no sabemos si están o no. Bueno, Tere, vamos a empezar, pero después le tomaremos el presente. Yo, profe, estoy con el celu, y si pongo la cámara no veo nada de lo que... Lo importante es que después cuando se tome el presente estén. Ah, bueno, si cuando toma el presente yo la enciendo. Bueno, y si no tienen cámara me van a tener que contestar para saber si están o no. Bueno. Bueno, vamos, Tere, vamos a empezar con los problemas. Estoy entrando en la plataforma, así... Bueno. Va a ser la... ¿qué hice? La chiquera grande. No sé qué hice. Los hice desaparecer a todos. Vamos a ir viendo... Bueno, no sé. Los problemas. Bueno. Sí, vamos a ver los problemas, a ver qué pasa. Y que traten de hacer eso también. Chicos, de paso, mientras vamos ubicando y Tere va a poner la pantalla compartida, les quiero decir que les vamos a reiterar que ustedes ya tienen la actividad con devolución. Es solo avisarles esto, nosotros no tenemos por qué decirle más. Tienen plazo hasta el viernes, ¿eh? Es obligatorio y la tienen que subir para el viernes, porque después nosotros la tenemos que corregir esa actividad. Ustedes, el último día que la entrega es el viernes y nosotros después la corregimos. ¿Todos saben cómo entrar a la actividad con devolución? Yo sí. Que diga el que no sabe. Si hay alguien que no sabe, que me diga y le explico. Todos saben, perfecto. Profe, ¿para cuándo sería la actividad esa con devolución? Esta semana, chicos, tiene fecha ahí. Y el último día el 23 me parece, ¿no? El 23 vence, ya está abierta. Se abrió el 16 y termina el 23. Fecha de vencimiento el 23. Ya la podrían haber mandado, o sea, ya está abierta desde el 16. La pueden mandar en cualquier momento dentro de esta semana, ¿sí? Exacto. Bien, vamos a ver los ejercicios 15, 16 y 17, creo que habíamos visto uno solo. Voy a buscar los enunciados porque no me acuerdo. ¿Cuál es? 15, 16 y 17. Pará, te voy a traer los problemas. Bueno, por supuesto que ustedes tienen cómo abrir la guía, así que ya saben cómo llegar. Y pregunta. A ver. Se obtiene una muestra de 27,6 mililitros en condiciones normales de presión y temperatura de fosfina, gas utilizado en la obtención de productos ignífugos. Pregunta, ¿cuál es la masa del gas expresada en miligramos y cuántas moléculas del gas hay en la muestra? Entonces, fíjense, los 27, esto se los había explicado, pero bueno, por las dudas alguien no estaba, lo vuelvo a explicar. 27,6 mililitros lo pasamos a litros, o sea, 3 lugares hacia la izquierda, nos queda 0,0276 litros, que es lo mismo, si lo anotáramos en notación científica, que es lo que corresponde, sería 2,76 por 10 a la menos 2, ¿sí? Nosotros sabemos que un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura, como está ocupa 22,4 litros. Entonces, en esos litros, ¿cuántos moles de gas habrá? Tengo 1,23 por 10 a la menos 3 moles. Pero me pregunta la masa, no me pregunta los moles. Entonces, ¿qué hago? Calculo el MR de ese gas y lo paso a gramos. Digo, un mol de gas son 34 gramos. Esa cantidad de moles que tengo acá, que yo calculé, ¿cuántos gramos son?
me da 0,042 gramos, que sería lo mismo, si corro la coma y lo paso a miligramos porque me lo pide en miligramos, corro la coma, tengo 42 miligramos. Esa sería la pregunta A. La pregunta B dice... ¿Cuántas moléculas de gas hay en la muestra? ¿Cuántas moléculas de gas hay en la muestra? Entonces, ahí ustedes saben el número de Avogadro, ustedes saben que un mol de cualquier partícula tiene 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿se acuerdan? Por lo tanto, un mol de este gas va a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de moléculas, por supuesto. Esa cantidad de moles que yo tengo, ¿cuántas moléculas van a ser? Es una regla de 3. O sea, tenés por este dividido 1 y me da 7,40 por 10 a la 20 moléculas. ¿Se entendió? Sí. El que sigue está bueno, porque es de estado, que no habíamos hecho ninguno. Otro tipo de problema es el 16, que dice, se expanden 1,5 litros de un gas que inicialmente a una presión de 2,25 atmósferas hasta un volumen final de 8,10 litros. ¿Cuál es la presión final del gas expresada en milímetros de mercurio? Fíjense, yo acá, ¿se acuerdan la ecuación? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la ecuación general que era presión por volumen sobre temperatura? En este caso, el dato de volumen cambia el volumen y me da la primer presión, o sea, la presión cuando el volumen era 1,5 litros, ¿sí? Entonces, yo acá temperatura considero que es constante, por lo tanto no la tengo en cuenta, porque si no sería presión por volumen sobre temperatura igual a presión por volumen sobre temperatura igual a una constante, ¿se acuerdan? Como la temperatura acá no me dice nada, quiere decir que la temperatura es constante, no la considero. Entonces, ¿qué igual? Presión por volumen en el estado inicial igual a presión por volumen en el estado final. El volumen inicial era 1,5 litros. El volumen final es 8,10 litros. La presión inicial es 2,25 atmósferas y yo tengo que averiguar la presión final. Entonces, ¿qué hago? Despejo presión final, o P2, ¿sí? ¿A qué es igual? A P1 por B1 y volumen 2 viene abajo. O sea, pasa de estar multiplicando en este miembro a estar dividiendo en el otro. Entonces, la presión 2 me va a quedar presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Y después reemplazo por los valores que tengo. Y me da 0,42 atmósferas. Vamos a razonar a ver si está bien. Estaba a 2,25 atmósferas. En este caso, con el volumen que pasó, aumentó de 1,5 a 8,10. O sea, el volumen aumentó. Si el volumen aumenta, ¿se acuerdan que pasaba según la ley? La presión debería disminuir porque son inversamente proporcionales. Presión por volumen es igual a una constante. Entonces, si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. O sea que está bien hecho el problema, porque la presión disminuyó. Y después el otro paso que tiene este problema es que nosotros para trabajar con presión, con volumen, con temperatura, tenemos que siempre, y con la constante de los gases R, ¿se acuerdan que estaba dada en litro atmósfera sobre grado Kelvin mol? Siempre trabajamos en atmósfera. Pero el problema nos puede dar el dato en milímetros de mercurio, entonces nosotros tenemos que pasar a atmósferas. En este caso me da el dato en atmósferas, pero me pregunta cuál es la presión final del gas expresada en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué hago? Hago la conversión entre atmósfera y milímetros de mercurio. Ustedes fíjense en la tabla de conversiones que tienen, que son estas 4 tablitas, estas que tienen donde está la tabla periódica y la electronegatividad y todo eso, tienen unas tablitas donde tienen la conversión entre las distintas medidas de medir la presión, atmósfera, milímetros de mercurio, pascal o torr. Entonces yo sé que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Esta cantidad de atmósferas, ¿cuántos milímetros de mercurio serán? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Acá tenemos un problema que es similar al anterior.
en el cual, por lo que estoy viendo acá, no miré el enunciado, pero fíjense que hay una relación entre el volumen y la temperatura. ¿Por qué? Es igual, nada más que en lugar de ser la temperatura constante y la presión constante. No se mantiene constante. Entonces, me da datos, dice el problema, una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados centígrados, ¿qué temperatura ocupará? Ocuparían 234 mililitros si la presión no cambia. Entonces, tengo un determinado volumen, después cambio esas condiciones a otro volumen, entonces la temperatura que tenía inicialmente va a cambiar. ¿Cómo va a ser acá? Va a ser directamente proporcional. ¿Se acuerdan? Si aumentaba el numerador, tenía que aumentar el numerador para que esto se mantenga constante. Si el volumen aumenta, va a aumentar la temperatura también. Y fíjense que se cumple porque al aumentar el volumen de 117 a 234, la temperatura aumenta a 373. Perdón, a 746. De 373 a 746. Fíjense que estamos trabajando en Kelvin, ¿sí? El dato ya me lo daba en Kelvin, creo, ¿no? No, me lo daba en grados centígrados. No, me lo daba en centígrados. Pensé que me daba el dato en 100 grados centígrados. Y yo sé que grados Kelvin es 273 más 100. Por lo tanto, me queda en 373 grados Kelvin. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos al 18. No, el 18 no estaba. Y el 18 no es que esté, porque, ¿sabes qué? El 18 no lo hicimos porque el 18 dice, es de pregunta, verdadero y falso, lo tienen que hacer ellos, teoría. Yo me acuerdo que el 18 no estaba, el 21 está. Vamos al problema 21. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Dónde Bueno. tenía yo? ¿Cómo? No, el que viene es la deducción, ¿te acordás que hicimos el otro día en la clase? Claro. ¿Es la deducción sola o es un problema? El 21 es un problema el 21. La deducción es teórica, no, vamos al problema, 21. Hice una muestra de 0,109 gramos de un compuesto gaseoso puro, ocupa 112 mililitros, o sea, un volumen de 112 mililitros a 100 grados centígrados y 750 torr. ¿Cuál es la masa molecular del compuesto? Fíjense qué interesante este problema. Les da que un gas, no les dice cuál, un compuesto gaseoso, les da el volumen, o sea, 112 mililitros, la temperatura y la presión. Y les dice la cantidad de masa que hay en esas condiciones, ¿sí? Y les pregunta la masa molecular. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? ¿Se acuerdan que teníamos esta ecuación de los gases ideales, en el cual yo puedo pasar volumen acá abajo, y entonces masa sobre volumen va a ser igual a densidad, y después, una vez que tengo densidad, me va a quedar presión igual a densidad por R por T sobre masa relativa, ¿sí? ¿Por qué masa relativa? Porque N lo considero como masa sobre MR. Masa ya se me fue con la fórmula de densidad, el MR me quedaba. Entonces, calculo, acuérdense que tienen que pasar todos estos datos que les dio el problema, todos estos datos los tienen que pasar a las mismas unidades de R, o sea, la temperatura la tienen que pasar a grados Kelvin, por lo tanto 100 más 273 le da 373 Kelvin. La presión la tienen que pasar a atmósfera, entonces sabemos que una atmósfera son 760 torr. 750 torr, ¿cuántas atmósferas serán? Me da 0,987 atmósferas. Y después tengo el otro dato que es en mililitros. También lo tengo que pasar a litros. No puedo usar 112. ¿Qué hago? Corro la coma 3 lugares, me va a quedar 0,112 litros. ¿Sí? Reemplazo en la fórmula, pero ¿qué hago? Despejo MR, porque todos los otros datos yo los tengo. Entonces, no, porque no utilizamos, o sea, se explicó en el anterior, en lo anterior que mostraste, se explicaste cómo podía uno sacar la densidad. En realidad, claro, vamos para atrás, no necesitamos la densidad, vamos a utilizar la fórmula que escribiste arriba.
que la presión es la masa sobre la masa molecular relativa, esa, porque densidad acá no se utiliza, porque no te la dan. Igualmente, si hacemos masa sobre el volumen, nos va a quedar densidad, o sea, es lo mismo. Claro, pero no es que la tienen que como dato, la tienen que poner ellos, todo lo que tienen. Tienen todos los datos, pueden usar esta fórmula. Masa relativa es igual a la masa. La masa es el dato que me dio el problema, porque eran 0,109 gramos de gas. Por la constante R, por la temperatura, sobre la presión, por el volumen. Y fíjense que de esta manera obtengo la masa relativa de ese compuesto. ¿Sí? Que me da 30,2. Bueno, eso solo era el problema 21. Sí. ¿Qué otro más hay? Ahora vamos a explicar, me parece que... Ay, No importa, no importa. Profe, no anda la plataforma, porque a mí me pasó lo mismo, se me cerró. ¿Se corta, se cierra? Sí, Sí, a mí tampoco tampoco me me carga cambia. la página. Ah, mira vos. A ver, voy a entrar. Sí, hoy a la también me mañana a mí puso. que yo quería escribirle a ustedes, no me permitía ni entrar la contraseña a mí. Tardó un montón. Sí, a mí directamente no me carga la página. Sí, no, está desde hoy a la mañana temprano, cuando yo llegué a casa hoy a la mañana temprano, quise entrar para escribirle a ustedes y no podía cargar la contraseña. No me responde. No responde. Bueno, no importa, le charlamos. Dejamos de compartir pantalla. Sí. Un ratito después vemos a ver qué pasa. Ujú. Yo tengo el material descargado de última. Sí, no, yo lo tengo también, no hay problema, pero bueno, yo para que ir explicándoles sobre el papel, sobre lo que se ve. Va. Bueno, ustedes saben que cuando hay un gas, teníamos todas esas condiciones y esos tipos de problemas que hicimos recién. Pero podemos tener en un recipiente más de un gas. Podemos tener una mezcla de gases. Podemos tener 2 gases, 3 gases, por ejemplo, podemos tener dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces, cada uno de esos gases, dentro de un ratito lo voy a tener que actualizar. Cada uno de esos gases va a tener su presión parcial, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular esa presión parcial? Con la misma fórmula, esa presión Voy a buscar que yo tengo hecho eso. igual a nRT, sobre presión por volumen igual al número de moles por R por temperatura, pero aplicada a cada uno de los gases. Entonces, ¿qué vamos a poner? Presión del dióxido de carbono, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? Al número de moles de dióxido de carbono por R por T. O sea, el volumen y la temperatura va a ser para todos iguales, porque todos van a estar en el mismo recipiente, va a tener el mismo volumen, ¿sí? La temperatura va a ser igual para todos. Lo que va a cambiar es el número de moles, porque ahí yo voy a tener que poner el número de moles de cada uno de los gases, ¿sí? Y quiero calcular la presión parcial del nitrógeno, voy a poner presión parcial del nitrógeno, va a ser igual al número de moles de nitrógeno, RT sobre volumen, ¿sí? No sé qué hice con todas las hojas que había dibujado. Que había hecho un montón de hojas. No las puedo encontrar. Tiré todo. Viste que tenía todas las hojas hechas con los gases. No, yo... Capaz que la tengo. Acá está. Acá está. Bueno, mejor. Así se las pongo, que las tengo marcadas acá. Acá está. La ley de Dalton. Acá está. ¿Cómo la pongo? Mirá que ahí no llegué todavía, Lili. Ahí no llegué. Bueno, pero es la ley de Dalton con las presiones parciales, es eso. Pero no les expliqué fracción molar. Era un ratito. Bueno, dale. Entonces, cuando hay varios gases en un recipiente, ya les dije, cada uno tiene un número de moles, ¿sí? Entonces yo puedo calcular la fracción molar. ¿Qué significa la fracción molar? La relación que hay entre el número de moles de cada gas sobre el número... Está ahí. Ahí se lo está mostrando Liliana. Fíjense, la fracción molar es el número de moles de uno de los gases sobre el número total de moles, ¿sí? Entonces, la presión parcial de cada gas va a estar relacionada con esa fracción molar. Entonces, ¿cómo podemos calcular presión parcial? La presión parcial la podemos calcular igual a la fracción molar
por la presión total, ¿sí? De cada uno de los gases. Por ejemplo, si queremos calcular la presión parcial del nitrógeno, va a ser igual a la fracción molar del nitrógeno por presión total, ¿sí? ¿A qué es igual la fracción normal molar del nitrógeno? Al número de átomos, de moléculas de nitrógeno sobre el número total de moles. El número total de moles, que es la suma de los moles de los 3 gases, en este caso, ¿sí? De eso se tratan los problemas siguientes. No sé si hay algo más que le tendríamos, o sea... No, de teoría no, que sepan bien esta ley de Dalton, cómo calcular, que la presión parcial se puede calcular como el número de moles por R por T sobre B, o como la fracción molar del gas por la presión total. Son las dos formas que pueden calcular la fracción molar, la presión parcial. Perfecto. Y que eso es la ley de Dalton. La ley de Dalton, que la presión parcial, que tenés el número de la ley de Dalton que habla de las presiones parciales y que donde tenés que la presión total es la suma de las presiones parciales de todos los gases que hay en el recipiente. Eso lo tienen que saber, ¿eh? Después hay más teoría acá, pero no importa. Para los problemas necesitan esto. Claro. Voy a ver si puedo entrar de nuevo. No sé, yo recién quise, porque la tengo abierta y no pude. No. Fíjate. No entra. Yo la tengo abierta y de golpe yo la tenía abierta, pero se cerró. No se puede acceder al sitio. No se puede. Me sale que no se puede acceder al sitio. Che, si buscamos los archivos, ¿vos lo tenés en los archivos? Pero no puedo entrar a la plataforma, Lili. No, la plataforma no, a tus archivos, a los documentos. Sí, a ver, me voy a fijar. Porque yo me parece que los tengo también en los documentos nuestros. No, la plataforma no podemos, ya sé que no. Te dice que no, estoy tratando y no se puede, Teresa. Dice no se puede acceder al sitio. Mientras tanto, mientras Tere busca los archivos, escuchen ustedes. El problema 24, traten de hacerlo, vayan tratando de hacerlo, es teórico. Dice, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justifique su respuesta en el caso de las falsas. Y dice, a presión constante, la densidad de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces usted lo que tiene que hacer es escribir la fórmula, esa que le escribió Tere recién, que era la presión igual a densidad por R por T sobre B. Fíjense qué pasa si yo mantengo la presión constante con la densidad. Lo mismo para la parte B. Si se aumenta la presión de un gas al doble sin que varíe su temperatura, el volumen del gas disminuirá a la mitad. Ahí tienen que hacer la ecuación de estado, que es P1 por B1 sobre T1 igual a P2 por B2 sobre T2. Sacan la temperatura, la eliminan porque dice que es temperatura constante, y ponen P1 por B1 igual a P2 por B2. Pero dice que la presión 2 es el doble de la P1. Tienen que hacerlo eso. Vayan haciendo esos ejercicios porque son teóricos. Mientras Tere busca los documentos. ¿Lo está encontrando, Tere? Sí, pero el problema es que no los tengo por nombre. Después hay otra que es teórico, que dice que de acuerdo a la teoría cinética de los gases, las partículas chocan entre sí con las paredes del recipiente, lo cual explica por qué a mayor número de choques la temperatura es mayor. Eso es estudiar la teoría cinética de gases, que es la que yo les mostraba recién acá, la teoría cinética de gases. Acá está, Las moléculas se mueven en forma aleatoria, que es la energía cinética promedio, como cuando más se mueven las moléculas, es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Esa es la teoría cinética de los gases que ustedes tienen que estudiar, que está en la teoría y que tienen que hacer para esa pregunta. ¿Ven todo lo que yo tengo escrito? ¿Lo están viendo, chicos? Se ve una parte porque está muy adelante. Sí. ¿Más atrás? ¿Ahí? ¿Ahora? ¿Lo ven? Sí, pero si lo podés subir un poquito más para arriba. ¿Así? Ahí sí. Perfecto.
lo sigo buscando, ¿eh? Sí, no importa, porque yo estamos haciendo eso teórico, tienen que hacerlo lo teórico. Sí. Bueno. Analizo y abro. Bueno. Bueno. Encontré los mismos que ya vimos. Bueno. No puedo encontrar el 25 y el 26, que son los que... Ese chicos que yo les había puesto esto, de la teoría... Ya anda de vuelta a la plataforma. ¿Anda? Sí, yo recién entré. A ver. Bueno, entonces voy a la plataforma más fácil. No, sí. Sí, anda, Tere, yo la tengo abierta. Buenísimo. Anda. Bueno, chicos, mientras esto, ténganlo en cuenta, lo de la teoría cinética, porque esas preguntas teóricas tienen que estar haciéndola. Y la pregunta D justamente les dice, ¿la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas? Y yo acá les escribo que la energía cinética promedio de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Eso es teoría, lo tienen que saber ustedes. Todo eso lo tienen que saber. O sea, la teoría cinética molecular les habla de todo esto y dice que la energía cinética promedio de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Les está contestando esa pregunta que les dice ahí, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas. Y después les pregunta en la última, esas las tienen que saber porque es teoría, en la última les pregunta, en una mezcla de gases, la presión parcial de cada gas depende de la fracción del volumen total que ocupa el gas. Entonces ustedes tienen que fijarse cómo se relaciona la presión parcial, a ver, lo voy a subrayar, cómo se relaciona la presión parcial con el volumen. Por eso tienen que saber la fórmula. Esto es la presión parcial y ese es el volumen. Tienen que fijarse eso para poder saber. Tienen que saber todas las fórmulas. Ya está, tendríamos que hacer un problema más complejo, que tenga... ¿Cuál está subido, Tere? ¿El 25, el 26? ¿Cuál hay? ¿El 25? Voy a compartir pantalla. Alguno más complejo tendríamos que hacer. Espera que tengo que admitir también. Masa molar, densidad, presión... No sé si estará subido el 25, pero es lindo el problema. El 26 están subidos. Bueno. Está bien, porque pide presión parcial y fracción molar. El 26 pide eso justo, las presiones parciales y la fracción molar. No, ahí está el 25, mirá. Ahí está el 25 que a mí me gustaba.
Vamos El 25. no, el 25. Ese es el que yo quería, el 25 está bueno. Dice, una masa de 5,69 gramos de gas ocupa un volumen de 5 decímetros cúbicos a una temperatura de 27 grados centígrados y una presión de 760 milímetros de mercurio. Calcular densidad del gas, masa molar del gas, presión del sistema si el volumen aumenta al doble del valor inicial y si temperatura permanece constante, y número de moléculas del gas si se adicionan moles del mismo. Bueno, vamos. Primero pregunta la densidad del gas. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Sí? Que la usamos recién. O sea, si yo tengo la masa, la densidad igual a masa sobre volumen, paso volumen acá, me queda masa sobre volumen igual a densidad, ¿sí? Entonces, puedo calcular densidad y ya tengo el valor. La temperatura me la da en grados centígrados, la tengo que pasar a grado Kelvin. La presión, fíjense que me la da en milímetros de mercurio, la tengo que pasar a atmósferas. La primera pregunta era... La densidad, ya la sacaste, la densidad. No me da la masa y me da el volumen, entonces la densidad es muy fácil de sacar. Densidad es masa sobre volumen y tengo el valor de densidad. La parte B me pregunta la masa relativa, también tengo todos los datos, fíjense, tengo la masa, la constante de los gases, la temperatura que la pasé a Kelvin, sobre presión, que la pasé a atmósfera, sobre volumen. Y calculo la masa relativa. Eso ya lo habíamos hecho en los problemas anteriores. La tercera pregunta es la presión del sistema si el volumen aumenta al doble de su valor inicial y su temperatura permanece constante. Entonces, ¿qué hacemos? El volumen era de 5 litros y ahora va a ser de 10 litros. O sea, los otros datos son todos iguales, porque yo tengo la presión a que va a ser igual al número de moles por la constante por temperatura sobre volumen. Lo único que hice fue pasar volumen acá abajo, ¿sí? Igualmente puedo usar la fórmula de masa relativa. La presión me queda igual a masa por R por T, por masa, sobre masa relativa por volumen. Y reemplazo la masa, la constante, la temperatura, el MR que ya lo tengo calculado acá, o sea la masa relativa yo ya la calculé, la uso acá, por el volumen multiplicado por 2 porque me dice que aumentó al doble del volumen. Y me da 0,50 atmósferas, ¿sí? Bien, volvemos a la pregunta D ahora, que es la más importante de este problema. Sí, porque es magnitudes, está buena esa. Número de moléculas del gas, luego de adicionar 0,297 moles del mismo. Ustedes sabían, nosotros teníamos 5,69 gramos de gas, ¿sí? Y sabemos... Está bien, 5,69. Y sabemos que la masa molar del gas es 27,9, o sea que un mol de ese gas son 27,9. Si tenemos 5,69 gramos, ¿cuántos moles voy a tener? O sea que originalmente yo tenía 0,20 moles. 0,20 moles más 0,297 moles que le agrego, en total voy a tener 0,497 moles. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo estos gramos que tenía originalmente los paso a moles. Porque después me dice que agrega esta cantidad de moles. ¿Sí? Entonces, si un mol son 27,9 gramos, los gramos que tengo, ¿cuántos moles son? A esos moles originales que tengo del gas, yo le agregué más moles, o sea, le agregué 0,297 moles. Me quedaron en total 0,497 moles. Entonces, ¿qué sé yo? Yo sé que un mol de cualquier partícula, en este caso moléculas de gas, va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Esta cantidad de moles que tengo, ¿cuántas moléculas voy a tener? ¿Está? O sea, hago la conversión de moles a moléculas. ¿Está? Bien. Vamos a pasar al problema 26. No, porque es un pedacito nomás. Sí. Vamos a leer el enunciado. Dice, un matraz de 10 litros contiene 0,2 moles de metano.
0,6 o 0,600 gramos de hidrógeno y 2,40 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno a 25 grados centígrados. Fíjense, ahí tengo una mezcla de 3 gases en un recipiente de 10 litros y me da las cantidades de los gases. Uno me lo da en gramos, otro me lo da en moles y otro me lo da en moléculas. Entonces, para trabajar yo con la fórmula de los gases que nosotros vimos, tengo que pasar todo a moles, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo que está en moles lo dejo, o sea, lo del metano, que son 0,2 moles, está bien. Tengo 0,600 gramos de hidrógeno, entonces, ¿qué hago? Digo, un mol de hidrógeno son 2 gramos, porque el hidrógeno, acuérdense que como molécula es diatómica, ¿sí? O sea, es hidrógeno 2. Por lo tanto, un mol de hidrógeno es igual a 2 gramos. 0,600 gramos de hidrógeno que tengo yo en el recipiente, ¿cuántos moles son? Me da 0,3 moles. El otro gas, en vez de dármelo en moles, me lo da en moléculas. Me dice 2,40 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Como yo sé que 6,02 por 10 a la 23 moléculas es un mol de nitrógeno, esa cantidad de moléculas calculo cuántos moles de nitrógeno son. Son 0,398. ¿Cómo hago para sacar el número total de moles que hay en el recipiente? O sea, sumados los moles de los 3 gases, entonces sumo los moles de metano, más los moles de hidrógeno, más los moles de nitrógeno. Me da un número total de moles de 0,898 moles. Bien. Me pregunta, ¿cuál es la presión en el interior del matraz? Ahora vamos a ir a la segunda. Ahí solamente lo que hice fue pasar todas las cantidades que me dio de los distintos gases, todas a moles, y calcular el número total de moles. Vamos ahora a la segunda parte, donde me pregunta la presión. Entonces, ¿cómo calculo la presión? La despejo de la fórmula. Me va a quedar presión igual al número de moles por R por T sobre B. Número de moles es el número que calculamos recién. La constante, la temperatura en Kelvin, no me acuerdo en qué me lo daba. La temperatura que me la da en 25. Daba en centígrados, 25 grados centígrados. Yo la tengo que pasar a Kelvin. 25 más 273 me da 298 grados Kelvin. Sobre el volumen, que son los 10 litros que tiene el matraz. ¿Sí? Bien. La presión entonces total me da 2,19 atmósferas. La segunda pregunta me dice cuál es la presión parcial de cada gas en la mezcla. Yo ahora tengo que calcular la presión de cada gas. Tengo dos formas de calcular la presión parcial. ¿Se acuerdan que se la explicamos con Liliana? La presión parcial la podemos calcular con la fórmula de la ecuación de los gases ideales. ¿Se acuerdan? Presión parcial igual a número de moles de ese gas por R por T sobre volumen. ¿Sí? O usando el otro como dato, la presión total. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo usar esta fórmula, que es la que le mostraba Liliana hoy, que es la presión parcial de un gas igual a su fracción molar por la presión total, donde la fracción molar es número de moles del gas que está en cuestión sobre el número total de moles. ¿Sí? Entonces, según la primera fórmula, lo calculamos. Presión parcial del metano me va a quedar igual. A número de moles del metano, ¿se acuerdan que era 0,2 o 0,200? ¿Sí? Por la constante de los gases, por la temperatura sobre volumen. O sea, es para todos igual. Lo único que va cambiando va a ir siendo el número de moles. Me da 0,49 atmósferas. Lo calculo por el segundo método. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la fracción molar, el número de moles del metano sobre el número total de moles. A eso lo multiplico por la presión total, que ya la tengo calculada porque la calculé en el primer punto. ¿Se acuerdan? Acá. Por lo tanto, me va a dar 0,486, que es aproximadamente igual a 0,49 atmósferas. Fíjense que de las dos formas les va a dar el mismo valor. Y así hacemos para todos.
los gases, para el hidrógeno y para el nitrógeno también. Vamos a ir a la última parte del problema. Fíjense, acá hago exactamente lo mismo para el hidrógeno, lo único que modifico es que le pongo los moles de hidrógeno, me va a dar 0,73, y si no, lo hago de la otra forma, que es los números de moles de hidrógeno sobre el número total de moles, que sería la fracción molar, por la presión total. Y me da también 0,73. Lo mismo hago para el nitrógeno, donde pongo la cantidad de moles de nitrógeno por la constante, por la temperatura sobre el volumen, me da 0,97 atmósferas, o lo hago de la otra manera, que es el número de moles de nitrógeno sobre el número total de moles, que es la fracción molar, por la presión total. Y me da igual, 0,973. Vamos a ver qué me pregunta ahora. Ahora me pregunta en la parte C, ¿cuáles son las fracciones molares de cada gas en la mezcla? Ya las habíamos, o sea, si hubiéramos hecho esta cuenta, ya la tenían calculada para los test. ¿A qué es igual la fracción molar del metano? Al número de moles de metano sobre el número total de moles. La fracción del hidrógeno, el número de moles de hidrógeno sobre el número total de moles. Y la fracción de nitrógeno, el número de moles de nitrógeno sobre el número total de moles. ¿Sí? La fracción molar no tiene unidades, porque se simplifica moles con moles y es un número. ¿Está? Bien. No sé si les quedó alguna duda. A mí me gustaría que hicieran todos los problemas, porque así de esa forma ustedes se dan cuenta de algo que no entendieron y nos preguntan, porque nosotros no tiene sentido seguir dándoles todos problemas iguales y... No sé si está el 27, yo lo tenía hecho en lápiz y no se veía mucho, se lo quería mostrar, que es el que tiene, el que se saca, que hay que sacar la fórmula molecular, ¿te acordás? Con los porcentajes, ¿está subido ese? No, Lili. Bueno, yo lo tengo hecho y se lo remarqué con tinta, porque lo tenía en lápiz para que lo vean. Ajá, lo tengo hecho, pero no lo tengo subido a la plataforma. Porque recién lo remarqué, que para mí es el problema 13, que es este, para que ellos lo vean, porque había que... Es el 13. ¿13? 13 de los viejos. En nuestra guía es el número 28, la guía vieja. Acá es 27, en la guía nueva es 27. Ah, 27, sí, el que me decías recién, sí. Sí, ese, porque es este que yo lo tengo hecho acá en tinta, que lo hice ahí, porque por ahí ellos no lo saben hacer. Espera que busco el enunciado, así se lo leo. Toma, pero por las dudas que ellos tengan idea de lo que es eso, que nos está dando el porcentaje de cada elemento, y para sacar cuánto tenemos de cada uno lo tenemos que dividir por su masa atómica relativa. Y además, para sacar la masa hay que aplicar la fórmula con todos los datos. Bueno, les leo el enunciado para... ¿Cómo? Lo pueden subir a la plataforma, porque de acá es imposible leerlo, no puedo... ¿No lo ves? ¿No lo ves? Ahí un poco mejor. ¿Ahí? Yo lo veo medio borroso. Es el que está pasado en tinta, el que dice 13. Ahora está muy adelante. Para atrás. ¿Ahí? Sí. Lo tienen que tratar de hacer ustedes, chicos. Yo se los muestro, pero esto lo tienen que hacer ustedes, los ejercicios. Yo se los pongo como para que ustedes tengan una idea, porque el problema, lo que les está diciendo, que un hidrocarburo, miren el problema mientras yo leo el enunciado. Un hidrocarburo tiene 82,7% de carbono, eso es el porcentaje de carbono, y 17,3% de hidrógeno en masa. Y tiene una densidad de 2,33 gramos por litro a 23 grados y 746 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la fórmula molecular del hidrocarburo? Nosotros, para poder calcular la masa de la fórmula, necesitamos sacar la masa de eso, la masa molecular de ese hidrocarburo. Y eso se saca con esa fórmula que les enseñó Tere, que era densidad por R por T sobre B, que ahí está la fórmula, y le da todos los datos, y que creo que ahí les da un valor de 58, me parece. Sí, 58.
Exacto. Después ustedes, para sacar los moles que tienen, lo que van a hacer es por cada porcentaje. Si yo sé que tengo 82,7% de carbono, para saber cuánto tengo en realidad ese carbono, lo divido por su masa atómica relativa, que la del carbono es 12, y la del hidrógeno es 17,3%, y lo divido por su masa atómica relativa, que es 1. Y eso me va a dar, sumado todo eso, yo voy a poder sacar luego un N, que es para poder sacar la fórmula mínima, que es carbono, hidrógeno 2,5, y ahí saco el N. Ese N por la fórmula mínima me da la fórmula molecular. Pero tienen que hacer todo ese razonamiento, que en realidad son porcentajes. Si yo divido lo que tengo en 100 por mi masa atómica relativa, voy a sacar la masa que tengo por mol. Y así puedo sacar la masa molecular del compuesto después y después la fórmula molecular. ¿Lo están viendo? Sí. Chicos. Ok. Sí, profe. Lo sostengo entonces. ¿Quieren que siga teniéndolo ahí? ¿Qué tal? ¿Lo están copiando? ¿Lo sigo teniendo? ¿Cómo hacen? ¿Lo puede alejar un poquito? Decir, ¿lo alejo? Sí, a ver si puede enfocar un poquito más. ¿Así? ¿Ahí? Sí, gracias. Bueno. Generalmente este tipo de problemas no se toman, pero ustedes tienen que saber sacar cómo se saca una fórmula mínima y una fórmula molecular. En el colegio secundario se hace habitualmente, pero por las dudas, para que ustedes tengan cómo se saca. Fíjense que la fórmula mínima por ese N, que es la relación que tengo ahí, me va a dar la fórmula molecular. Es la mínima expresión que tengo. Que esa fórmula me va a dar la relación de átomos de cada elemento que forman el compuesto. O sea, tengo un compuesto que creo que es el butano, que da, no sé cuál da carbono 4, hidrógeno 10. Sí. Yo lo estoy viendo, por eso. Si da ese compuesto, me va a dar un compuesto que la relación mínima que puede existir entre esos átomos que forman el compuesto. Eso me está dando esa fórmula empírica que muestra. ¿Qué quiere decir? Tengo 4 moles de carbono y 10 moles de hidrógeno, que es la mínima expresión y relación que pueden haber entre ellos. No puedo achicar más. Para formar un compuesto. Después yo eso, si lo divido, ¿qué me daría? Si divido al carbono por 2 me va a dar 2 y el hidrógeno me va a dar 5, carbono 2, hidrógeno 5, y ese sería la mínima expresión. Pero el compuesto final es el butano, carbono 4, hidrógeno 10. Al final, Tere, nunca se lo subimos, pero bueno, porque no se evalúa, pero tienen que saber sacarlo. Claro. Es cortito, pero bueno. ¿Está, chicos? Sí, Por mí, Sí. Por mí sí, profe. Vamos a hacer otro. En realidad no hay ninguno más subido. Tenemos el 29, el 30, el 28. Son todos muy parecidos de presión parcial. Por eso no lo subimos para que ustedes se ejerciten ustedes solitos, ¿sí? Ajá. No sé si querés que le demos, no sé, 10 No, minutos. lo que podríamos hacer, si no tenemos subido más, les podemos explicar más explicación de esto no hay para hacerle, les podemos hacer ellos los problemas. Si no, lo que podemos hacer es 2 segundos, aunque no pensábamos hacerlo, ir a la plataforma, entrar en la actividad con devolución 2 segundos, darles una orientadita de cada pregunta para que ellos la manden y se acabó, porque después ya no hay vuelta. Sí, porque los problemas estoy mirando que son todos muy Son todos iguales, yo ya me fijé, Tere, son todos iguales. Pero podemos hacer eso como para que ellos sepan, porque después el jueves vamos a empezar con soluciones. Claro. Teníamos un montón subidos en la plataforma de soluciones. Sí, tenemos. Escúchame, Tere, podemos hacer eso, si querés compartir.
Darle Bueno. una miradita al de la tarea con devolución para orientarlos cómo se hace, nada más. Ellos tienen que estudiar. Acá es, chicos, por las dudas, el que no sabe. Una vez que están en la materia, en vez de ir a Pergamino Comisión 2, actividades con devolución. ¿Tere, lo podés agrandar o compartir pantalla grande? Yo lo veo todo chiquito, no sé por qué. A ver ahora, espera. ¿Ahí lo ves chiquito? No, será que yo lo tengo chico, no sé qué hice. No sé cómo lo ven ustedes. A ver, espera que abro el documento. Yo lo veo bien. Capaz que tenés que tocar algo, Lili. No sé, yo achiqué todo. Lo tengo que ocupa toda la pantalla. No sé qué hice, achiqué Yo todo. toda la pantalla, no sé cómo lo ven ustedes. Ah, no, ya está, ya. Pará. Algo hice yo, pero no importa. A ver, pista. Cambiar la pantalla completa. Ahí está. Ya está, Tere. Yo lo había achicado. Vamos a mirar eso. Lo voy leyendo. Un átomo del elemento R forma con 3 átomos de oxígeno un oxoanión bivalente que presenta un total de 32 electrones. O sea, los 32 electrones le está diciendo que corresponden al oxoanión completo, ¿sí? Escribir la estructura de Lewis del compuesto que forma dicho oxoanión con el tercer metal alcalino y dar el nombre de la sustancia por nomenclatura sistemática. Entonces, ustedes tienen que pensar, ¿qué es un oxoanión? Fijarse cuál puede ser el elemento R, ¿sí? Acuérdense, oxoanión, supónganse, yo les digo cualquier cosa. Nitrógeno, oxígeno, nitrato, el anión nitrato. Eso es un oxoanión. Nitrógeno con 3 oxígenos y una carga negativa. Eso es un oxoanión, para ayudarlo. No le digo que sea este o no sea este. Eso es un oxoanión. Y después de eso, usted tiene que contar que ese oxoanión tiene que tener en total 32 electrones. Con la Lewis. Después les dice, nada, formar el compuesto, dice, escribir la estructura de Lewis del compuesto que forma dicho oxoanión con el tercer metal alcalino. Entonces, ustedes tienen que pensar cuál es el tercer metal alcalino, qué tipo de sustancia es esa que forma el oxoanión con el metal, ¿sí? Y cómo se nombra. Nomenclatura sistemática sería la que nosotros le decimos nomenclatura de stock, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿Qué? Ustedes nómbrenla completo, chicos, nómbrenla con esa que es... Estoy buscando particular de química. Trioxo, nitrato 5. Encontré uno que me cobra 200 pesos la hora. Chicos, cállense, Buscando que en están hablando. particular de química. ¿Qué están hablando de 200 pesos? ¿Estamos en clase? abrió un micrófono. Fíjense, Digo, por ejemplo, pónganse que sea el nitrato de potasio. Uno tendría que decir, háganla completa la nomenclatura, no stock, háganla completa, digan trioxo, nitrato 5 de potasio, por ejemplo. ¿Se acuerdan de esa nomenclatura? Que es la mezcla del stock también con el trioxo, nitrato 5 de potasio, porque esa es la que le gusta a Jorge y la más completa. Bien, eso en cuanto al primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Sí. Dadas las siguientes sustancias, cloro, o sea, una molécula de cloro, cloro 2, ácido fosfórico y tricloruro de fósforo. Dice, escribir las fórmulas de Lewis. Entonces ustedes tienen que fijarse si la sustancia es iónica, si es covalente, qué tipo de uniones tiene, ¿sí? Determine la geometría molecular o iónica y los ángulos de enlace, así como la geometría electrónica. ¿Por qué? Ahí tienen que ver qué tipo de cuántos enlaces tiene, si tiene electrones libres, si no tiene electrones libres, cuál era su geometría tetraédrica y cuál va a ser su geometría electrónica, ¿sí? Indique y justifique su polaridad según corresponda. Entonces ustedes se van a dar cuenta según si como la molécula sea simétrica o no, va a formar un dipolo. Si forma un dipolo, entonces va a tener un tipo de unión determinado con otras moléculas iguales. Y justificar en qué compuesto espera contar con un mayor punto de fusión. Ustedes ya saben que el punto de fusión no es el mismo en los compuestos iónicos que en los metálicos, en los covalentes, los polares, los no polares, ¿sí? Bien,
Eso en cuanto a la pregunta 2. La pregunta 3 dice, dadas las siguientes sustancias, ácido clorhídrico, cloruro de calcio y metano, el metano se lo escribe porque como no es un compuesto que veamos en esta química, se les pone la fórmula para que vean cuál es el metano, y los puntos de ebullición, y les da 3 puntos de ebullición, asignar a cada una de las sustancias el valor que le corresponde. Lo mismo que la pregunta anterior. Vale. Fijar cuál es iónico, cuál es metálico, cuál es covalente, si es dentro de los covalentes, si es polar, si es no polar, y así puede... Y fíjense, vuelvan a estudiar bien las propiedades de los compuestos. ¿Qué pasa con los iónicos, covalentes, metálicos, si tiene puente hidrógeno? Estudien bien las propiedades y con eso ya está. Fuerzas intermoleculares. Exacto. Y el último es nombrar o formular los siguientes compuestos según corresponda. Determina a qué familia de compuestos químicos corresponde la siguiente sustancia. Entonces, primero, nombrarlos. No dice por qué nomenclatura, porque esta, por ejemplo, está en la nomenclatura... Que elijan la que quieran, la que saben más, que elijan la que quieran. Donde está el nombre... Está en la clásica, la otra que pueden nombrarlo es la de stock. No, porque, escúchame, ahí dice nombrar o formular. Donde está el nombre tienen que poner una fórmula, y donde está la fórmula ponen el nombre. Tienes razón, donde está el nombre, la fórmula, donde está la fórmula, el nombre, exacto. Y eligen la y elijan la nomenclatura que ustedes mejor manejen para no confundirse. Una la tienen que manejar bien. Yo igual les dije que esa sistemática que les dice ahí, que es la mezcla, es la que más se usa. Pero ustedes elijan la que quieran porque no se lo piden. Pero no se confundan. Donde está en palabras el nombre va la fórmula. Donde está la fórmula va el nombre. ¿Entendieron, chicos? Profe, ¿un solo tipo de nombre? Sí, o profe. Solo eso le dice, la consigna dice nombrar o formular. ¿Qué quiere decir? Si es nombrar o formular, donde tenés el nombre tienes que hacer la fórmula, y donde tenés la fórmula pones el nombre, nada más. Por eso les dije, elijan la nomenclatura que ustedes estén seguros que la saben, que está bien. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí. Acuérdense que lo tienen que hacer y lo tienen que subir ahí, a la plataforma. En el mismo lugar que lo hacen, lo tienen que subir. Después nosotros lo corregimos. también decía esta pregunta, determina qué familia de compuestos químicos corresponde la sustancia. Perfecto, no lo había visto, Tere. No lo había visto. Una sal, que es un ácido, un hidrácido, un hidróxido, ¿qué más puede ser? Un óxido. Sal binaria, sal ternaria, hidróxido, ácido, óxido básico, hidruros metálicos, hidruros no metálicos. Estudien todos los compuestos y ustedes después lo tienen que poner a qué clase de compuesto corresponde. De los que vimos, que los vimos re bien, chicos, porque yo en el pizarrón, Tere se los había dado y yo después en el pizarrón le hice un resumen de todos. Ustedes esas fórmulas que yo se las hice, se las remarqué, fórmulas generales, tendrían que machetárselas al lado, ya que es virtual. Entonces les queda lo que es la fórmula de un ácido, la fórmula de un hidróxido, la fórmula de una sal, y con eso ya se van a dar cuenta qué compuesto es. Les voy a tomar presente, Tere. Bueno, dale, Lili. Se corta en 6 minutos la reunión. Se la vamos a cortar, chicos. Corto y vuelvo a abrir para que tomes tranquila, Lili. Bueno, cortala. Sí.
¿Te faltan admitir, Tere? Y por ahora admití a todos, pero se están uniendo. No sé si ya están todos. Creo que sí. Creo que faltan dos, ¿no? Ah, bueno. Bueno. Ahora no me aparece. Me llama la atención los que figuran en la lista y los que están ahí. Eso es lo que me llama la atención. Por eso quiero tomar hoy, porque eso es raro. Bueno, Alipi, contéstenme si yo miro la lista y no la miro a usted. Presente. Bueno. Arancibia, Presente. Artero, Presente. Ávila, Vanega. Qué raro, Vanega, porque siempre está. No, se me había desactivado el audio. ¿Estás? Sí, Ah, bien. Menos mal que hablaste, porque siempre estás, por eso. Belay. Bueno, esta gente no ha venido nunca. Belagamba tampoco. Benítez sí. Presente. Camplov estaba, porque me escribió Presente. Carcacha, Presente. Córdoba, Presente. Dilena, Presente. Draghi no, porque no estuvo nunca. Enrique, que es una chica que nos escribía, que siempre escribía, pero nunca está en la comisión, pero escribe, pero nunca vino a las clases. ¿Está hoy? No. Viste que esta es la chica que nos escribía, Tere, está en la comisión, pero nunca estuvo, ni en las presenciales ni en estas. Bueno, Hermini, tampoco. Este tampoco. Falcato. Escribió. Presente en el chat. Puso presente, a ver, voy a mirar acá en el chat, esperen un segundo. Ah, bien, genial. Fernández Mateo. Frigerio. Qué raro, Frigerio. García, ¿está presente Frigerio o no? Sí. Sí, ¿dónde no estaba Frigerio? Estaba jugando con alguien, con algún amiguito, porque no estabas en clase, no estabas en clase. Te habían ido. ¿Eh? No me mandaba el audio. No te creo nada. Y yo te avisé que andaba la plataforma. Buah, la plataforma no tiene que ver con eso. La plataforma es de la facultad. ¿Qué te andaba mal, la plataforma o el Zoom? No, que te avisé yo que andaba la plataforma. Buah. García Álvaro. García Gaspen. Presente. Gauto. Jiménez Matías. Presente. González Ariel. Presente. Oh, despiértense, chicos. González Milagro, ¿estás? Presente, sí. Ajá. Niñe. Presente. Jurado. La CUM, algo me escribió la CUM. ¿Qué pasa con la CUM? ¿Está o no está? Algo dijo la CUM, no, igual. Ledesma. Presente, profe. Profe, la CUM puso que sí estaba en el chat. Ay, me ponen en el chat, los voy a matar, miren, me tengo que abrir el chat a ver quién puso. Falcato, la CUM y González. Está bien, ya está. Ahí le pongo, ¿no? Avisen que me escriben por el chat porque les puse ausente, si no. Ahí está. Ya le puse. Müller está. Pelourzón. Presente. Ricardo. Pipet.
Qué raro, tampoco. Empezó a venir y después ya. Puntela no vino nunca, la conocíamos, pero no está. Quintana, María Laura. Sí, presente. ¿Te vi tu hermana? Bien está. Acá estoy. Bien. Estoy. Samana, Sebastián. Bueno. Y ahora quedan pocos. Escarfó. Qué raro. Strasicic. Presente, profe. Bueno. Taboada. Presente. Samudio. Presente, profe. Chicos, deben estar tomando mate ustedes. Sara Telara. Presente. Way delay. Sati. Presente. Bien. Sánchez Valentina. Sánchez Valentina. Estaba hoy, ¿eh? Sí, pero ahora no. ¿Viste lo que hacen? Por no prender la cámara. Yo le puse ausente, ya está. Valentina Sánchez. Sánchez Valentina. Profe. Escribir en el chat, que escriban en el chat. A ver. Porque Sánchez es Agustina. Hay una Agustina. Agustina presente, profe. Valentina no. Yo tengo Agustina. Sánchez Valentina tengo. Sánchez dice Agustina acá en la... Agustina. Y a mí en la lista me pusieron Valentina. Bueno, Agustina. Te pongo Sí. Agustina. Hay una Valentina que no dice el apellido, no sé quién es. Y yo la tengo como Sánchez. Bueno, le vamos a poner. Me la dieron en la lista. Moreno, Jacqueline. Presente. Ok. Amado Manuel. Amado Manuel. Y Barrio Nuevo estaba, me parece. Presente. Barrio Nuevo, sí, ya te vi, Juan. A ver, voy a mirar el chat, porque ahí escribieron algo. Sí, Amado, ya te vi. Y Jacqueline, ya está. Sí, pero habla de Jacqueline Pipet. Que Jacqueline Pipet dice que estaba presente, pero ahora se cortó y no. A ver, para. ¿Qué pasa con Pipet? ¿Qué pasa con Pipet, chicos? Que no la aceptaron y no puedo decir que estaba. Pero estuvo toda la clase, ¿eh? Bien. Yo no la vi por eso. No, pero empezamos. Bueno. Ya está, Tere. Bueno, a ver, yo voy a hacer una pregunta. Hay una camarita que dice Valentina. ¿Quién es? Sí. El apellido de Valentina. No sé. Yo escuché un presente de un varón hoy. Pero Valentina. Soy dice. yo, discúlpame. ¿Y quién sos? Discúlpame, me puse mal el nombre, Valentín. Máximo, me puse mal el nombre. Ya sabemos quién es. Ya sé. No encontraba quién era. Está bien. Lo que pasa es que el nombre, al principio me agarró los nervios porque tuve que eliminar la plataforma porque no me andaba y la tuve que volver a descargar y se me mezcló el nombre. Tenía la duda. No me daba cuenta. Bárbaro. Laura Quintana es re risueña. Se divierte cualquier cantidad. Se ríe de todos los chicos que hacen los desastres. Yo le veo la cara. Ya la ubiqué. Mírenla. Ella, cuando ustedes mienten o hacen que se esconden, ella ya lo sacó. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Ustedes ya saben que nos pueden igual preguntar por la mensajería, por el foro de consultas. Obviamente no le vamos a resolver los problemas del trabajo con devolución, por supuesto, pero sí, si tienen alguna pregunta sobre el tema que estamos dando o los temas que ya vimos, ¿sí? Acostúmbrense a preguntar, no se queden con las dudas, no les dé vergüenza. Todos hemos aprendido así. Chicos, no pierdan el tiempo. Piensan que la actividad esta con devolución es obligatoria. Es una de las 4 que tienen obligatoria aparte del parcial. Y que el viernes a la noche, creo que es el horario, vence. Así que si la tienen ahora, genial. Pero de acá al viernes la tienen que ir entregando. Piensen en eso porque después es algo que les baja el puntaje. Después nosotros cuando tengamos tiempo, un día, Tere,
ellos lo tienen en la plataforma, pero le vamos a leer un poco cómo es lo de los puntajes. Pero ustedes, para llegar a alcanzar la regularidad, tienen una serie de puntajes, y esos puntajes tienen que ver con estas actividades y con el parcial. Así que, por favor, no dejen de hacerla. Si no la hacen, es como 0 puntos y le resta lo que tienen. Claro. Para aprobar no solamente la nota de los parciales, sino que se les suba la nota de esta actividad. Entonces aprovechen. Exactamente, exactamente. Para ayudarlo a llegar a la regularidad. ¿Está? Bueno, chicos, no sé, si no tienen ninguna otra pregunta, los dejamos libres, así se ponen a trabajar. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos. El jueves soluciones, Tema re importante, soluciones, ojo. Vayan leyendo el tema, vayan mirando el tópico. Siempre. Bueno, adiós. Bueno, gracias. Profe, gracias. Chao, chicos. Hasta luego. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí. No necesariamente de la materia, por el tema de la asistencia, que yo trabajo en el correo y hay veces que a la clase de los jueves me complica poder asistir. El certificado de trabajo, ¿se lo tengo que presentar a ustedes? Si se puede contemplar por alguna asistencia. Nosotros lo vamos a contemplar. Vos pensás que si esto no cambia acá, si Pergamino decide no cambiar la situación, la semana que viene yo voy a dar presencial. Así que... Sí, los lunes no tengo problema. Los lunes no tengo problema. ¿Y los jueves. Y depende del trabajo que tenga. Mi horario es hasta las 2 de la tarde. Hay veces que puedo salir más. En la presencia, porque va a ser una clase por ahí la otra semana, que son problemas de soluciones, que si se da presencial, lo vamos a practicar en el pizarrón. Pero bueno, de última, si llegás tarde no pasa nada. Si te sirve. Aunque sí, por supuesto, yo quiero estar, pero bueno, hay veces que se puede llegar a complicar. Sí, si puedo llegar más tarde, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Bueno, gracias. Bueno. Tere, ¿qué hacemos? Vamos a seguir vamos a hacer el trabajo, el curso por este mismo Zoom o hacemos otro. Por el mismo. Yo ahora te muestro el video y vemos qué hacemos. Bueno. Que vayan cerrando. Bueno, lo hacemos por este. Sí. Yo voy a acomodar acá los papeles. Total, es rápido eso. Espero. Es rápido el mamarracho que vamos a hacer. Es rápido. Ay, Dios. Quiero que veas